That's Mama Boy. Y bueno, bichejos, muy buenas noches. Ya estamos otra nochecita por aquí por la Baticueva. Y nada, vamos a empezar a hacer un poquillo más de locuras, porque yo ya lo he hecho en una de las llantas, ahora lo voy a enseñar, seguramente ya lo veis ahí en la imagen. Pero bueno, os voy a explicar más o menos porque he estado puliendo, bueno, como dije en el último vídeo, iba a seguir puliendo he estado puliendo. Me ha llevado ahí, yo no sé cuándo subiré este vídeo, pero yo creo que mínimo se ha llevado 8 o 9 días haciéndolo, ajustándolo y tal. Ya lo tengo pulido. Hay un sitio que me ha quedado fatal, que ese sitio hay que prepararlo un poco más adelante, pero por ahora es lo que hay, no queda otra. Y sí, lo que voy a pulir es lo que es otra vez el maletero, porque el maletero ha quedado fatal. Eso hay que hacerlo otra vez, está súper mal. No te ves, es que por lo menos en las otras piezas más o menos te ves un poquillo lo que es reflejado. En esa pieza es que te absorbe lo que es hasta la sombra tuya, o sea que eso hay que volverlo a hacer. No obstante, ahora ya cuando explique lo que he hecho con las llantas, os enseño unas tomillas por ahí del BMW y así ya vais viendo más o menos que lo que me falta es ajustar, ir poniendo algunas gomillas que me quedan, pero ya lo gordo, lo tocho de pulir entero y tal ya está hecho. Ya lo tengo otra vez en el aire y bueno, ya luego enseño y os digo. Vamos a ponernos con esto, que esto también ha sido una locura. Ya he empezado a toquetearlas porque tenía que desmontarlas, lo que eran lo que son las 4 llantas, porque ya sabéis que son llantas de 3 piezas. Yo nunca las había tocado las llantas de 3 piezas, siempre eran de una monopieza, que es una pieza completa y ya está. Estas son de 3 piezas, podemos desarmar lo que es el aro, el núcleo de la llanta y lo que es, a ver si encima voy a apoyarla, y lo que es la parte trasera, que es lo que es la garganta, lo que es la... Bueno, sí, en teoría es la garganta trasera, que es la que hace más ancha la llanta o no. Esta, por ejemplo, es delantera, como podéis ver. A ver si puedo acercar un poquillo ahí la cámara para que lo veáis mejor. Este aro es de los estrechillos, esto es súper estrecho. ¿Y qué tenía yo pensado? Yo tuve un fallo a la primera vez de poner las llantas de estas, ahora que la última vez, que me creía que me iban a pegar lo que era la balona delantera. Pero luego me di cuenta de que puse una rueda trasera, una llanta trasera en la parte delantera. Entonces, claro, el núcleo, lo que es el núcleo interior era mucho más grande y me pegaba atrás. Luego me di cuenta y digo, vale, es que he puesto el núcleo que no era en donde tenía que ir. Y ahora he estado viendo que por ejemplo, este aro, que lo tengo por aquí, ya lo tengo quitado. Ahora os explicaré más o menos cómo lo he quitado. Me ha costado un poco el primero, lo que es el de la rueda delantera, el estrechito este. No me ha costado tanto despegarlo, estaba ahí pegado, pero no estaba tan pegado. El segundo sí me ha costado un poco más despegarlo. No sé si se verá bien por ahí en la cámara, pero este es el chiquitillo. Y ahora tengo también quitada la otra garganta, que esta es de la rueda trasera. Este, como podéis ver, es un poquillo más ancho. No sé si se enfocará bien ahí en la cámara, es un poco más ancho. Yo pensaba de poner, os voy a explicar más o menos lo que tengo en mente. Yo tenía pensado poner, como vi esta garganta un poco más ancha y la garganta delantera, que es esta, la veía un poco más estrecha, la podéis ver aquí también, aquí se puede ver perfectamente que la garganta de uno tiene como por decirlo, un escalón más que es la otra, un escalón más pronunciado. Y lo que tenía pensado era poner el aro trasero de la llanta trasera, que no voy a usar porque tengo que meterle un aro mucho más ancho, como sabéis, para el body. Este aro ponerlo en la rueda delantera y estos aros pues tenerlos guardados de reserva, o bueno, si sale algún vendedor ahí que me los pueda vender o los quiera comprar, ya sabéis, ya tengo aquí 2 aros delanteros de 40 perforaciones, tiene 40 tornillos, ahora lo veréis. Ya he quitado 2 llantas para no aburriros aquí en plan quitando 40 tornillos de 80 tornillos, porque me quedan 80 tornillos por quitar. Y os voy a explicar, verás, para que vosotros entendáis mejor. Vale, os voy a poner en sintonía. Como hemos explicado, el núcleo
de las llantas, que es lo principal de la llanta, es esto. Aquí es donde va enlazado lo que es el aro, lo que es la parte exterior y la parte interior de la llanta. Es decir, esto une las dos partes de las llantas y ella la tercera, que es la que hace el cierre para que sea una pieza. Vale, esto es súper importante, que a la hora de ponerlo otra vez esté súper bien limpito. Y esto tenía como una gomita que os lo voy a enseñar. Das Mama Boy, das Mama Boy, das Mama Boy. Das Mama Boy. En una que esté puesta, a ver si se ve bien. Se ve fatal, pero mira, esto le echan como un producto, una gomita, mira, ahí lo veis, que lo estoy quitando con la mano, que lo estoy quitando aquí con la mano, lo podéis ver. Es tipo silicona que se le echa por la unión para que no tengamos pérdida a la hora de llenarla de aire y tal. Y como os digo, es como una silicona, es como muy blandita. Se quita muy bien. Es decir, nosotros hemos cogido, hemos quitado este es el núcleo trasero y el núcleo delantero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner el aro trasero a las llantas delanteras, que sería una cosita así. Voy a poner más o menos en los tornillos, ahí. Sería una cosita ahí. Esto es importante. Como hemos dicho, esto también tiene silicona. Esto hay que limpiarlo bien. Yo todavía no lo he limpiado porque solo lo estoy grabando para que lo veáis. Ya las montaré yo tranquilo y me tendré que hacer de la siliconilla esa, pero vamos, ya os digo, es como silicona. Se puede echar silicona normal, o ya veréis cómo es que se le echa. Porque por ahí por internet ya sabéis que hay de todo. Pero vamos, a la última silicona. Porque es que se quita con la mano. Es más, yo lo he ido cortando con un cúter, que ahora más o menos os explicaré cómo lo he quitado, y se ha ido quitando bien. Están un poco pegadas, hay que tener cuidado de no hacer lo que es mucha marca, porque si no, mirad, esto al ser aluminio, esto no pesa nada. Esto es una cosa que esto no pesa nada. Tenéis que tener cuidado a la hora de despegar, porque mirad, esto se lo he hecho yo, pero bueno, con un poco de cabeza lo podéis ir haciendo despacito, despacito, porque si no, lo que es esta marquita se la he hecho yo con el destornillador, para hacer un poco palanca para despegarlo. No seáis brutos de pegar muy fuerte lo que es el destornillador o darle martillazo, porque pensar que este nervio viene al interior, que sería, por decirlo de alguna manera, esta parte. Si vosotros vais clavando demasiadamente ahí el destornillador, al final vais a hacerle una marca o le vais a hacer cualquier cosilla. Yo no le he hecho nada, yo le he ido dando muy suave, con un destornillador muy finito, que lo voy a coger para que lo veáis. Un destornillador muy finito, y por eso tiene estas marcas, mira. A ver, no te vayas. Por ejemplo, esta marca, como la podéis ver, es justo igual que esta, que me he ido ayudando un poquito, ya os digo, porque viene muy pegada. Viene muy pegada y tenéis que darle con tranquilidad y con paciencia. No vengáis ahí a modo bruto, le metáis el cincel, le deis dos martillazos
y dobléis ahí o partáis cualquier cosa con tranquilidad. Vale, imaginaos que ya la tenemos limpia, ya le hemos quitado la gomita esa que tiene, la silicona, le pondríamos el núcleo trasero, en mi caso por ejemplo, el núcleo trasero a la parte delantera y el núcleo interior, que sería este. Solo tendríamos que ajustar tornillos. Ajustaríamos tornillo ahí, tornillos aquí. Ahí, para que más o menos tengáis vosotros una idea, y ya tendríamos, no le voy a poner ningún tornillo porque solo es para enseñarlo, ya tendríamos la parte delantera, que es lo que yo me daba, lo que me estaba dando en la rueda, en lo que era el amortiguador delantero, me estaba dando. Ya tenemos lo que es la parte delantera con el aro exterior trasero. ¿Qué? ¿Para qué? Nos salva un poquito más y no tenéis que comprar este aro. Yo estoy en duda. Hombre, se nota este aro bastante más que este todavía es el chiquitito. Se nota la mijita, que esta tiene más garganta. Como podéis ver, aquí pongo el dedo gordo, o aquí pongo el dedo gordo, y me sobresale todavía, me falta un bastante, me entra otro dedo ahí. En esta no, en esta pongo el dedo gordo y prácticamente me coge todo lo que es el nervio de la llanta. Es un poquito más, no es tanto, pero bueno, yo creo que algo le ayudará con el separador, y más adelante cuando le pongamos lo que es el kit de frenos y tal, yo creo que va a avanzar un poquito más. Mientras vamos a ir probando con estas llantas, las delanteras, porque las traseras las voy a quedar ya desmontadas, las quedaré desmontadas, que es esta, con su núcleo, y esperando a poder ahorrar para comprarle los aros de 30 o 40, no sé cuánto tengo que comprar, porque lo tengo que medir bien, ahora ya que está todo puesto. Lo mediré bien, lo miraré y ya me gastaré 600 euros en aros, que son 2 aros lo que me tengo que comprar, y son 600 euros, son 300 euros cada aro. Y es la parte más dolorosa a la hora de comprar las llantas estas de 3 piezas, que cualquier cosilla vale una pasta, pero es lo guay que puedes modificar la llanta como tú necesites. Si necesitas más ancho, si necesitas que sea más estrechita, que puedes jugar con ella, puedes cambiarle lo que necesites, desde un tornillo hasta la parte interior de la llanta, el aro por si lo doblas, o la parte de atrás si la puedes comprar aparte. Y hombre, no es lo mismo gastarte 300 euros o 200 euros que en una llanta 1000 euros o lo que valga la llanta que vosotros tengáis. Vale, ya he dicho esto, más o menos, que ya sabéis lo que tengo yo en mente, para que veáis. Esta sería la altura más o menos. Tengo que ajustarla todavía, pero para que veáis, esta sería la altura que saldría un poco más este aro, que es el aro trasero, con el aro delantero, que es el que tenía puesto, que es el que acabo de enseñar, que está ahí tirado. Y este, ahora hay que quitarlo, que hay que quitarle 40 tornillos, que lleva 40 tornillos este tipo de llanta, que es la llanta RH, y son alemanas. La verdad que las compré de segunda mano en Gran Bretaña, salieron, creo que fueron con el porte y todo, de segunda mano, lógicamente, o si no ya sabéis que esto vale 3000 euros nuevo. Fueron unos 1600 creo, con el porte incluido. Fue un dolor que te cagas, pero es una cosa que las tienes que comprar cuando ves esa oportunidad, porque es que sabía que la iba a tener tiempo guardada en cajas y tal, pero era la llanta que yo quería, la podía desarmar, traía más o menos los aros ahí que me podían valer, y dije, bueno, cerré los ojos y las compré y digo, bueno, ya las desmontaremos y ya las usaremos, pero por lo menos las tenemos nosotros ya ahí en casa guardadas. Y nada más, como veis es eso. Tengo aquí... Me estaba contando, se ha cortado la grabación porque hablo más que una puta cotorra. Hoy estoy en modo loro, no sabía que a los 30 minutos se separaba la grabación. Esto vosotros lógicamente no lo veréis todo entero, pero he estado 30 minutos aquí explicando lo del tema de la llanta. Y nada, ya sabéis, suscribiros, dale a me gusta si quieres seguir viendo
mierdas de estas, porque a mí esto me cuesta una barbaridad y yo qué sé, también me ayudáis si solo te suscribes. No te estoy pidiendo dinero, no te estoy pidiendo con un cuchillo ahí, oye, dame lo que tengas, que solo te pido que te suscribas, que es gratis. Y nada, os voy a dejar aquí unas tomas del BMW. Yo ya me voy a dejar aquí todas estas piezas, voy a seguir quitando tornillos, que me quedan 2 llantas más ahí que desmontar. Y ya sabéis, para el siguiente vídeo yo creo que ya tomaremos ahí un poco de medidas con las llantas y los aros nuevos y a ver qué tal quedan. Espero que queden bien. Vosotros a ver qué pensáis cuando veáis esto. Chao.